En Radio Libertad presentamos Psicotema Perú, una nueva propuesta radial para orientar a la comunidad en salud psicológica. Un nuevo reto de orientar a las familias a vivir mejor. Psicotema, un programa producido por el Consejo Directivo Regional 1 Lima y Callao. Una de la tarde con 8 minutos. Bienvenidos todos a nuestro programa Psicotema Perú. Gustosos como siempre de reencontrarnos con ustedes todos los miércoles de 1 a 2 de la tarde en este programa, cuyo objetivo siempre es llevarle lo mejor en la salud psicológica, tocando diversos temas y problemas emocionales que se presentan, sobre todo en este periodo de pandemia que aún seguimos viviendo. La incertidumbre aún continúa porque ya vemos que salen las noticias de que podría haber un rebrote. Entonces, de alguna manera, siguen todavía esas ansiedades que podemos sentir en algún momento de saber ahora qué va a pasar, cuando ya pensábamos que han bajado los casos. Entonces, mucho cuidado con las noticias que estamos escuchando, que estamos viendo, cómo lo estamos tomando nosotros. Así que sabemos que tenemos que prevenir mucho el poder presentar algún tema de ansiedad en esta situación que seguimos viviendo. Y bien, hoy tenemos un tema muy importante, un tema que realmente es penoso, pero hay que tratarlo, hay que hablar de él. Es el tema de la prevención del suicidio. Hace poco tuvimos un caso lamentable de un adolescente que en el distrito de Los Olivos tomó esta fatal decisión. De ahí que es importante dar una mirada con bastante atención a nuestra salud mental. ¿Cómo estamos nosotros presentando estos estados emocionales? ¿Cómo nosotros estamos dirigiéndonos en nuestro propio control de emociones? Todo ello lo vamos a ver hoy día con dos especialistas que tenemos aquí y estamos gustosos de estar acompañados de ellos en Psicotema Perú. Repetimos, el tema de hoy es la prevención del suicidio. Y ya tengo el gusto de presentar al psicólogo Oscar Bedregal Utrilla. Él es especialista en adolescentes, trabaja con ellos, con esta población tan vulnerable que son los adolescentes. Y también es especialista en lo que es organizacional de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y bueno, sin más preámbulos, le voy a saludar nuevamente al psicólogo Oscar Bedregal. Bienvenido a Psicotema Perú. Primero que nada, agradezco pues la invitación a este espacio de interacción e información de la salud psicológica promovida por el ilustre Colegio de Psicólogos de nuestro país, y para poder abordar estos temas que son de mucha consideración para la ciudadanía. Sí, doctor. Y estaba revisando algunas informaciones de la Organización Mundial de la Salud que hablaba desde el año pasado, ya venía viendo este tema de la prevención del suicidio, y realmente que es una alarma, no solamente para el Perú, sino para todo el mundo, porque es la segunda causa, creo yo, según las estadísticas de muerte en el mundo. Entonces, de ahí la preocupación, y ya hemos sido testigos, no, pero sí somos partícipes por las noticias, porque vemos en los medios de comunicación que hace poco un caso lamentable de un adolescente. Entonces, doctor, yo empezaría preguntándole, quizás una pregunta muy general, sí lo sé, pero a ver cómo podemos nosotros precisar algunos puntos importantes para que el público nos entienda. ¿Qué puede llevar a una persona, en este caso, bueno, fue un adolescente, en una persona en general, a tomar esa fatal decisión? O sea, ¿cuándo ya decide esa persona por el suicidio? Bien, ante todo, un saludo a toda la audiencia que nos escucha de Radio Libertad y en este espacio de Psicotema. Una vez más, agradecerte la atención, señorita Jenny Carranza, por toda esta apertura que se está brindando para la atención de la salud psicológica. En principio, hay que entender que esto pasa primero por un análisis, ¿no? Sabiendo de que tenemos que seguir invirtiendo en las políticas públicas que aborden la salud mental de manera eficiente. Abordar, ¿no? Etapa de vida adolescente, ¿no? Que es justamente la etapa de vida a la cual
el público tiene que mostrar mucha atención, es también que sepan que dentro de este marco, el suicidio es la segunda causa después de los accidentes de tránsito. Hay que entender que lo que sucedió ahora en el distrito de Los Olivos con este adolescente, porque estábamos hablando que la persona tenía 18 años de edad y estaba prácticamente en la tercera etapa de vida adolescente, sabiendo que el marco de etapa de vida adolescente parte desde los 10 años hasta los 19 años de edad. Sabemos de que era un adolescente que estaba dentro de los vínculos asociados a un cuadro depresivo. Y esto nos llama pues a saber qué atención se le está dando a la salud mental, sobre todo cuando tenemos adolescentes que empiezan a mostrar algunas características que nosotros verdaderamente no prestamos a veces atención o tenemos el panorama de poder disminuir la percepción. Y a los oyentes que me escuchan esta tarde, es importante que ustedes sepan de que nosotros como padres de familia, como familiares directos o indirectos, tenemos que tener una mirada no tan diminutiva de lo que puede afectar o presentarse como problema. Nosotros tenemos que saber puntualmente que esta posición de abordar estos temas tiene que ser con una mirada de acercamiento a lo más mínimo que se pueda presentar, ya sea en etapa de vida adolescente, ya sea en etapa de vida joven y en lo que es la adultez. Porque también hay que referir, señorita Jenny, para la población que nos escucha, que en el año 2018 hemos tenido 377 muertes por suicidio. 377 muertes por suicidio. Y lo más interesante de esto, que esto se ha producido en gran sector de la región andina. Ahora, a esta situación también viene un tema también de análisis. Según hay un estudio, para la comunidad que nos escucha, hay un estudio que muestra el informe de cargas de trastornos mentales para la región de Latinoamérica, que lo desarrolla OPS, donde nos dice que la mediana del gasto de servicios de salud mental a nivel mundial es de 8.8%, que es el total del presupuesto del gasto para el sector salud. ¿Cuánto se cree que se invierte en el Perú en salud mental? 1%. A esto le sumamos que el informe asocia, ¿qué cosa asocia? Que tenemos 3 psiquiatras para 100.000 habitantes, lo que estaría promediando el ideal para América del Sur, que serían 6 psiquiatras para 1.000 habitantes. Y el promedio para América del Norte estaríamos hablando de 9 psiquiatras para 1.000 habitantes. Los psicólogos y a todos los colegas que nos puedan estar escuchando, somos 9 psicólogos por cada 100.000 habitantes. Eso quiere decir que nosotros, como actores estratégicos en la atención primaria de estos estados, tenemos una tarea que hacer, pero también tenemos que acceder justamente a seguir apuntando a esta reforma de la Ley de la Salud Mental, la 3094/7, que si bien es cierto, tiene 3 ejes fundamentales, que es número 1, el modelo de atención comunitario, el enfoque de derechos humanos y el enfoque de dignidad. También la psicología tiene que tener una participación inédita, porque ya lo está diciendo el informe. Y OPS verdaderamente con este último informe para ver ese tema de las cargas de trastornos mentales también nos da un jalón de orejas, porque tenemos que aterrizar a estos indicadores. Y verdaderamente, queridos oyentes, desde la praxis profesional, tenemos nosotros que atender los mínimos síntomas que a continuación vamos a identificar. Eso es importante, doctor. A ver. Primero, nosotros tenemos que saber que hay una estructura dentro del análisis de los suicidios, ¿no? Emery Henry, que es un gran sociólogo, identifica 4 puntos importantes del suicidio. Hay un suicidio egoísta, hay un suicidio altruista, ¿correcto?
y hay un tipo de suicidio flagelante. Hay que entender que los adolescentes siempre van a vincularse a un tipo de suicidio egoísta. Y que para nosotros identificar ello tenemos también que saber que este cuadro va vinculado a factores psicológicos muy determinantes. Sobre todo en este sentido de aislamiento. Mucho cuidado cuando nuestros hijos empiezan a aislar, cuando nuestros hijos hacen variaciones del apetito. Si antes comían muy bien y luego comen menos. Si tenemos que hablar también con el tema del sueño, la calidad del sueño. Si antes se despertaban muy animosos, pero ahora quieren quedarse a dormir en la cama y no quieren despertarse. Los cambios de humor sumados a la intranquilidad, ¿correcto? Y también sumados a la alteración e irritabilidad. Es importante, y te pido para pasar a la siguiente pregunta, y es importante fundamentar aquí que este sentido a veces los padres pueden decir, no, pero mi hijo está siendo una persona que quiere llamar la atención. Pues por favor, hay que sacarnos las etiquetas. Confundimos. Así es, y no podemos nosotros sobreestimar una posición que mañana más tarde va a ser una alerta. Y tú que me escuchas, tú que me oyes, es importante, por favor, que sepas que si tus hijos o algún familiar ha estado antes en un proceso de intervención psicológica asociada a un vínculo de acompañamiento psiquiátrico, tenemos que terminar todos esos programas con efectividad. No podemos tampoco dejarlos a medio camino o sin terminar. Los trastornos psicológicos, doctor, usted ha mencionado que también una de las causas sería los problemas psicológicos, ¿verdad? Eso también puede producir, desencadenar en estos casos, en estos suicidios, o no necesariamente, o depende de la gravedad. En realidad, cuando uno aborda el tema del suicidio, tenemos nosotros que verlo desde diferentes enfoques, ¿no? O sea, si bien es cierto, el suicidio aporta muchos análisis, ¿no? Porque recuerden que hay ciertos factores que acceden a la apertura del cuadro. En este caso, por ejemplo, la visión neurobiológica del suicidio, ¿no? Donde tenemos que ver, por ejemplo, las altas dosis de cortisol en el cerebro. Dentro de este proceso, la parte neurobiológica también es una tendencia. Hereditario, ¿no? La parte cromosomática. Por ejemplo, si tú has sido un padre o una madre que ha tenido tendencias ansiógenas y algunas tendencias a tener estados melancólicos de repente ambivalentes, es importante que tú también consideres que hay que prevenir en tu hijo cierto criterio a que se pueda desbordar. Ahí entra mucho lo que nosotros llamamos el factor protector. El factor protector. Qué importante es el factor protector. Ahora, por ejemplo, con toda esta pandemia que estamos pasando, ¿qué es lo que nosotros tenemos que prevenir en casa, quienes somos padres? Ahora, con todo este circuito, por ejemplo, de clases por Zoom, por esta presión, porque también déjeme decirle, señorita Jenny, que ahorita desde la atención primaria particularizada, estamos viendo docentes también que están entrando en crisis de angustias. Por eso, qué importante también cuando un docente no está equilibrado, también lo que puede transmitir a sus alumnos. O sea, todo esto es un tema correlacional que parece mentira, de carga, ¿no? Por ejemplo, ¿qué otros síntomas fisiológicos también que quiero que los padres entiendan? La hipersudoración, cuando los adolescentes sudan mucho, hay que estar atentos. Las palpitaciones. A veces también tus puedan decirte, pero tú a veces le dices, pero ¿de qué te estás quejando, no? ¿De qué estás hablando? ¿A qué te refieres? ¿No? Sabiendo que las palpitaciones, la hipersudoración, la hiperventilación son procesos que verdaderamente nosotros tenemos que considerarlos asumados a este diagnóstico, ¿no? Y sobre todo el tema de... Realmente esta pandemia, esta situación en la que seguimos viviendo,
altera, ¿no? Nos altera nuestra conducta, ya sea de adolescentes, en este caso los docentes que usted comentaba, sino también los padres que estamos inmersos en esta nueva modalidad, en esta nueva forma de convivencia, el trabajo remoto, el poder a su vez darle el espacio para poder conversar con nuestros hijos. Entonces es complicado, pero qué bueno que aún tenemos esa mirada de preocupación hacia nuestra salud mental y hay muy buenos especialistas. Se está trabajando en mejorar todo lo que significa atender la salud emocional de las personas. En este caso, la familia de la que hablábamos, los padres, que es tan importante estar pendientes de cómo están sus hijos. Usted ha detallado síntomas que pueden presentar posibles personas que podrían desencadenar en este tema tan lamentable del suicidio. Pero como usted también lo dijo, a veces se confunde, ¿no? Entonces, ¿cuál es, digamos, el límite o cuáles son los síntomas más frecuentes, en todo caso, o cuando la persona realmente está en un estado emocional sumamente grave que lo podría llevar a desencadenar esto? Perfecto. Muy bien, mucha atención del público oyente. Número 1, primero hay que estar muy atentos cuando nuestros hijos empiecen a hablar de cierto plan maquiavélico a acabar con su vida. Cuando ellos empiecen a tener algunas narrativas, ya sea a la hora del almuerzo, o mientras que tú estás cocinando, o mientras que estás comentando de repente con tu vecina, con tu vecino, tienes que tener tú muy considerado que si ellos empiezan a tener un lenguaje asociado a un plan suicida, tenemos nosotros que estar atentos. Si después están hablando que un amigo de ellos tiene un arma, tiene una pistola y que de repente quieren jugar a la famosa ruleta rusa, o que si están jugando un videojuego, por favor, mucho cuidado también, y desde aquí hago el llamado a todos los padres de familia. Hay que saber qué videojuegos están siendo asociados a la atención de nuestros hijos. Porque también hay videojuegos que están generando en ellos el agotamiento mental. Y ese agotamiento mental, ¿qué cosa genera como disrupción? Al pensamiento, señorita Jenny. El pensamiento de nuestros hijos, por favor. Hay que nosotros hacer un curso de ese pensamiento de nuestros hijos. Identificar el pensamiento razonable y el pensamiento no razonable. Muchas veces los adolescentes entran en pensamientos no razonables. Una característica, por ejemplo, de los pensamientos razonables que se fundamentan, ¿no? Que son emociones de corta intensidad, ¿no? Corta intensidad, baja duración, asociado a lo que nos dice el pensamiento no razonable, ¿no? El pensamiento no razonable nos dice que son de larga intensidad, ¿no? Fuerte duración. Entonces, vamos haciendo esa comparativa, ¿ya? Y si nosotros vamos viendo que los pensamientos son muy catastróficos, por favor, hay que acercarnos a ellos. Hay que, por favor, ustedes no se queden con intrigas. Hay que ver la manera como nosotros llegamos cuando ya empezamos a ver estos símbolos de alerta, que no son nada saludables. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? Muchas veces el padre de familia puede decir, no, así habla él, no le hagas caso. Pero no, yo te estoy diciendo ahorita que ese es número 1. Número 2, si ya intentó en algún momento en hacerte este famoso cutting, que ustedes muchos han visto. ¿El famoso qué, doctor? Cutting, que es cuando se raspan con la Gillette. No sé si muchos de los oyentes que me están ahorita escuchando habrán visto eso en sus hijos y a veces han dicho que esto es que se lo hacen. ¿Por qué? Porque son personas que de repente quieren agarrar la moda. No, este es el primer indicador. No es moda. Nosotros tenemos que estar alertas. Entonces, allí ya nosotros tenemos que ver. Hay padres que dicen, no, pero se lo hizo porque me dijo que estaba jugando con su amiga. No queremos ser alarmistas, porque por favor, yo sí soy un fiel defensor de esto. No es por ser alarmista, pero sí es aplicar prevención. Porque inmediatamente cuando tu hijo se hace un cutting, tenemos nosotros que ya ponerlo en apertura de un profesional de la salud psicológica. Definitivamente. Por favor, y eso también a la población hay que tener bien clara, ¿no? Bien clara. Primero la evaluación por psicología y luego ya se tendría que identificar si esta evaluación remite el apoyo o el tratamiento de un médico psiquiatra. Pero por favor, primero abordemos
por la evaluación psicológica. Qué Yo quiero importante decir, lo que usted acaba de decir. sí, el tema, Jenny, hay un tema muy interesante aquí. Es importante también a los oyentes de Radio Libertad que nos escuchan en este espacio de Psicotema Perú, que hay que acudir a los centros de salud mental comunitario, que para eso el gobierno ha apostado por invertir en esos espacios, y sobre todo utilizar esas líneas, que es el 113 con los marcadores del 9 y el 5, si no me equivoco, que son las líneas gratuitas de telepsicología, teleayuda y Sí, teleorientación. sí. Porque si nosotros no utilizamos ello a manera de emergencia, entonces va a ocurrir esto. Y vuelvo a dar hincapié, por favor, a mis oyentes. No subestimemos, sabiendo que la etapa de vida adolescente, y bueno, ese será un tema que en algún momento trataremos, Sí. Jenny, el tema de etapa de vida Sí. adolescente, que es un tema que la población tiene que saber. Sí, Que doctor. la etapa de vida adolescente, desde los 10 años hasta los 19, no la podemos subestimar. Porque es Claro. toda la etapa donde el desarrollo neurofuncional está en su mayor efervescencia, sobre Sí, todo en la etapa de crisis. Sí, doctor 14, Bedregal. 15 y 16. Y justo ahí va mi pregunta, ¿no? Vamos a tener la oportunidad, estoy segura de tocar este tema de la etapa adolescente que es tan importante, pero si vemos a las estadísticas, muchos casos en el mundo y en el Perú no es ajeno a estos casos de suicidio, vienen de justamente adolescentes. O sea, ¿por qué esa etapa se convierte en tan vulnerable? Y de ahí, cómo nosotros los padres y la familia, quien esté cercano a un adolescente, debería tomar esa mayor atención, o sea, qué es lo que está fallando, qué es lo que falta hacer, para justamente no esperar ver a nuestros hijos con esos cortes que dicen que es de moda, a muchos padres, ¿no? Pero les parece de moda, O sea, así no es, esperar lo último, no esperar lo así último, es, sino así es, prevenir señorita. justamente que es el tema. Miren, ¿Cierto? dentro de esta pregunta que me estás lanzando me parece sumamente importante y a los oyentes que me escuchan voy directo a donde tenemos que entrar. Escúchame, por favor. No seas tú un padre y una madre, un familiar, un hermano, una hermana, que dejes de lado a esa persona que te necesita, que es el adolescente. Muchos de nosotros atravesamos etapas muy críticas con ellos. Pero qué importante que nosotros no aboquemos esto con la violencia, porque a muchos de ustedes les gusta aplicar con la violencia. No, pero hay que darle palo, hay que castigarlos. Pero por favor, nosotros tenemos que saber que la complejidad en la etapa de vida aterriza el tema del pensamiento, aterriza el tema de su percepción del adolescente, pensamiento, percepción y emoción. Por eso qué importante que tú trabajes esta triada y acuérdate, pensamiento, emoción y conducta. Pensamiento, emoción y conducta. Regular pensamientos razonables. Y tú me preguntarás, doctor Oscar, ¿cómo yo puedo regular pensamientos razonables? Perfecto, tú vas a poder regular pensamientos razonables cuando tú explores en tu hijo, cuando te pongas en una posición empática con tu hijo, pero más no te vas a poner en una posición juzgadora con él. No, pero tiene que entender, es malcriado. Por favor, estamos en etapa de vida y con esto no quiero ser reglamentario, en que tampoco quiero que seas un padre o una madre castradora, pero sabemos que estamos en otros tiempos y en una realidad de confinamiento por muchos meses y que aún así esta etapa está pasando. Entonces yo te digo a ti que me escuchas con mucho honor que por favor, aterriza a tus hijos, llega a ellos, canaliza la información para poder nosotros manejar esta dinámica de pensamiento, emoción y conducta. Recordando que las emociones en los adolescentes son bastante ambivalentes. Y esto no lo digo yo, y esto lo dice la neurociencia, lo dice la neuropsicología, lo dice la neurobiología, el funcionamiento del núcleo accumbens con el funcionamiento de la amígdala y la serotonina y dopamina, en este caso en ellos que están en procesos bastante revolucionarios. Entonces hay que tener un entendimiento desde los diferentes factores, ¿no? El factor psicológico, el factor social y el factor biológico, que son los factores que aterrizan a ellos. Por ejemplo, mi querida Jenny, ¿cómo descartar el tema también de lo que ahora se está viendo? El ciberbullying, más ahora en el Zoom. Ese es otro factor. Ahora ustedes están aterrizando, hay que exigir otro llamado a los padres de familia por esta emisora radial. Hay que exigir a las instituciones educativas particulares
que los departamentos de psicología aterricen en sesiones de acompañamiento con nuestros hijos. Hay que exigir. ¿Por qué? Porque siento que es ahora que la psicología, como ciencia que genera prioridad nacional en nuestro país, tiene que hacerse presente en este soporte. Porque como en algún momento escuché a un colega, no es que solamente nos vean a nosotros como técnicos, sino como agente solución a través de la ciencia y el fundamento científico, que es algo importante para todos vosotros. Muchas gracias, doctor Oscar Junior Bedregal Utrilla, ¿verdad? Por esa precisión también, y que quede claro que hay que acudir a un profesional de la psicología, y en estos casos también para prevenir el suicidio, y ya de ahí se le pueda derivar al especialista, que también sería en este caso el médico psiquiatra, ¿no? Dado el caso. Hay un dato nada más, Jenicita, me estaba olvidando. Ahorita, por ejemplo, estamos compartiendo algunos alcances con el Hospital Obrero, que es el Guillermo Almenara, donde nosotros estamos identificando ahorita una investigación del doctor Jeff, que es médico psiquiatra, donde se están viendo ahorita indicadores de psicosis asociados a contagios de COVID-19. Y hay que entender que también para los que me escuchen, y salgo un poco de la etapa de vida, que nosotros tenemos que hacer un seguimiento a aquellas personas que han tenido la enfermedad de la COVID-19 y cómo estamos manejando y controlando los aspectos ansiógenos que de alguna u otra manera, ¿no?, puede generar inestabilidad en su salud psicológica. Gracias, doctor, por ese alcance. A ver, para otro tema que podamos nosotros tratar. Es el doctor Oscar Junior Bedregal Utrilla, especialista en la etapa de vida adolescente, responsable de la unidad de servicios preventivos promocionales en salud mental y director de la Asociación Civil Renovando Espacios, Construyendo Nuevas Sociedades. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Jenny. Saludos a todos los oyentes. 1:36 p.m. Vamos a ir a una pausa comercial para regresar y continuar con el programa Psicotema Perú en este tema tan interesante, la prevención del suicidio. Regresamos. Vamos a la pausa y volvemos con Psicotema Perú. Continuamos en Radio Libertad con Psicotema Perú. 1:41 p.m. Continuamos en el programa con el tema prevención del suicidio. Y en la primera parte hemos tenido un especialista que nos ha dado muy buenos aportes en relación a este tema tan lamentable como es el suicidio. Y por eso es que estamos tratando, a fin de poder llevarles a la comunidad todas las pautas necesarias para que puedan justamente prevenir, evitar que algún miembro de su familia, algún ser querido pueda pasar por esto. Y si está pasando por una etapa muy, muy lamentable, pues también les sirve este programa y todos los aportes de la psicología. Estamos ya conectados con el especialista también para este tema, el psicólogo Fernando Espejo Leiva, a quien le damos la bienvenida a Psicotema Perú. Él es licenciado en psicología, educador, consejero, orientador en sexualidad, miembro honorario de la Asociación Peruana de Prevención de la Lucha contra el Cáncer Uterino, conductor del programa educativo Noche de Psicoterapia. Bienvenido, doctor Espejo. Muchas gracias, Jenny. ¿Me escuchas bien? Sí, ¿Sí me escuchas? Sí, le escucho perfectamente y esperamos que podamos comunicarnos bien, perfecto, porque es tan interesante poder hablar de estos temas. Sí, doctor, en cuanto a la prevención del suicidio, el adolescente, que es muchas veces en quien se presenta con mayor frecuencia estas situaciones, estos casos, porque desde ya siempre los especialistas, cuando les pregunto, me dicen, es que el adolescente adolece, ¿no?, de muchas cosas. Pues eso es lo que yo quisiera que precise. ¿Qué es lo que necesitan nuestros hijos adolescentes? ¿Qué está pasando por su cabecita de ellos? ¿Qué es lo que les falta? ¿En qué debemos tomar mayor atención? Si nos pudiera precisar para empezar esta entrevista. Perfecto. Jenny, cuando hablamos de prevención, primero hay que manejar lo que es prevenir aquellos factores de riesgo. Y precisamente hay una población de riesgo que está entre los 15 y 45 años de edad. Precisamente este grupo de personas, dentro de este grupo, entre los 15
y 25 años son el grupo que está más expuesto todavía a estos intentos de suicidio. ¿Pero por qué? Tomando en cuenta lo que tú acabas de decir, que la persona adolece, ¿no? Adolece un cambio. Este joven está buscando precisamente formar parte de ese grupo social, está tratando de repente identificarse dentro de la familia. Y hay que conocer un poco de todo lo que ocurre dentro del suicidio para poder hablar precisamente por qué estos jóvenes van a intentar quitarse la vida. Sabemos, mediante estudios, investigaciones que se han hecho, que la población de jóvenes que intentan suicidarse, en su mayoría lo van a intentar en alguna vía pública. Y hemos tenido un caso últimamente, ¿no? Un joven que intentó quitarse la vida. Ya había previo a eso un intento de suicidio que también es un factor determinante. Personas que ya hayan intentado suicidarse van a volverlo a intentar. Ahora, ¿dónde intentan quitarse la vida? Y aquí no podemos diferenciar si es un adolescente, si es un adulto, si es un anciano. El lugar de predilección, escúcheme bien, es el hogar. Pero cuando la persona lo hace, en este caso cuando el adolescente lo hace en una vía pública, es porque quiere dejar un mensaje. ¿Porque tiene qué, doctor? Disculpe. Quiere dejar un mensaje. Ese intento o ese suicidio, cuando se hace en una vía pública, es porque la persona quiere dejar un mensaje. O sea, quiere con esto significar el momento y decir, lo estoy haciendo por tal motivo, porque no me amaron, porque mis padres no me comprendieron, porque no me dieron la ayuda necesaria, o porque el grupo sinceramente no me quiso a su lado. ¿Cuáles son estos factores de riesgo que hay que considerar? Primero, vamos a entender que la depresión está en primer lugar. Adolescente deprimido, adulto deprimido, anciano deprimido, ¿ya? Ese es un factor de riesgo importantísimo. Luego viene el consumo de drogas, de alcohol. En tercer lugar, ya encontramos las patologías, por ejemplo, la psicosis. Pero toda persona que esté atravesando un cuadro depresivo que no es igual a estar triste por una separación, por una ruptura, sino una persona que tenga ya un trastorno depresivo, es una persona que en algún momento puede optar por el suicidio. Y aquí hay algo que me gustaría comentar, ya que estamos hablando de prevención. Últimamente vemos que mucha gente difunde en las redes sociales, ¿no? Si tú estás triste, si has pensado en quitarte la vida, llámame y yo te voy a ayudar. Eso es algo que hay que manejarlo con mucho cuidado. Porque el ciudadano común, que no es un profesional de la salud mental, no está capacitado para manejar este tipo de casos. Lo que puede hacer esta persona es derivarlo, acompañarlo al psicólogo. Pero no puede hacerle terapia dentro de casa, invitarle a contarle cosas de su vida, porque ¿qué tal? Esta persona que tiene este pensamiento, esta ideación suicida, en algún momento le comenta algo y esta persona le da un consejo que no es lo que él se esperaba. Va a agravar la situación. Entonces, si hablamos nosotros de prevención, nosotros primero lo que debemos hacer es fomentar esta cultura psicológica. Que las personas entiendan, que los adolescentes entiendan que hay un lugar, que hay una persona capacitada para manejar este tipo de casos. Y dentro de la prevención, en estos casos de suicidio de adolescentes y también de adultos, hay que poder diferenciar la manera como ellos se comunican. Cuando nosotros escuchamos a una persona hablando de sí misma en tiempo pasado y de los demás en tiempo futuro, es decir, ¿no? Por favor, termina de estudiar, cuando crezcas o cuando te cases o cuando tengas problemas con tu pareja, y él empieza a hablar, mira, yo ya hice tantas cosas en mi vida, anteriormente cometí tantos errores. Cuando la persona se coloca en pasado y al otro lo coloca en futuro, esa es una señal de alerta. Sobre todo si esa persona está pasando por un cuadro depresivo, porque ese tipo de comunicación es lo que encontramos en las notas de los suicidas. Doctor, muy interesante lo que usted nos acaba de detallar. Entonces, si tenemos que preocuparnos por lo que es la prevención del suicidio, justamente usted hablaba de la cultura psicológica, y todo nace en la familia, doctor, y ahí tenemos que incidir principalmente, pero quisiera saber yo por su experiencia también,
usted ha hablado de que la depresión es la causa más frecuente que lleva al suicidio. Ahora, dentro de la depresión, ¿cuál sería con mayor incidencia la razón por qué las personas se deprimen, digamos? Ya sé que este es otro tema de depresión que me gustaría tratarlo en algún momento, porque a veces muchas personas dicen, bueno, la gente se suicida porque tiene algún trastorno, lo relacionan mucho con eso. Estaba trastornado, tenía algún problema psicológico ya hereditario. Entonces, y creo, considero, usted ayúdeme por favor, que es el especialista, que nuestra comunidad puede entender que no es solamente con lo que uno pueda traer como hereditario, como nacer con esa personalidad, sino que son las vivencias que tengamos en nuestro entorno, con nuestra familia, con nuestro grupo escolar, con nuestro grupo de amigos, vivencia tras vivencia que muchas veces lleva a la persona a que se encuentre en un estado totalmente de tristeza, que ya para él no valga nada la vida y tome esta fatal decisión. Así es. Tendríamos que hablar entonces de el significado que le entrega el suicida al acto suicida. Mira, muchas veces el suicidio sirve para escapar de una tristeza, para escapar de repente de una relación donde es violentado o violentada constantemente y no encuentra salida. También el suicidio puede servir para castigarse, una persona que desea borrar la culpa. El suicidio también puede significar para algunos el medio de venganza, donde va a marcar con la culpa a la otra persona. Entonces, el suicidio es algo muy amplio y hay que conocer realmente qué es lo que ha motivado este acto. No solamente puede ser, vamos a decir, el marcar a una persona. Si hablamos de depresión, la persona se puede deprimir por diversos motivos. Porque ¿qué es la depresión en sí? Es un duelo cronificado. Es una persona que no ha aceptado la pérdida de un objeto amado. Y ese objeto amado puede ser la pareja, puede ser el hijo, puede ser el trabajo, puede ser el país al cual pertenece hace mucho tiempo. Entonces, como esta persona no termina ese duelo, no termina de aprender la lección, se cronifica el duelo, se cronifica toda esta tristeza y se convierte en depresión. Entonces, la depresión puede generarse por diversos motivos. Va a depender del valor que el individuo le dé a diversos objetos. Pero sí, le entrega un significado a este acto suicida, para escapar, para castigarse, para vengarse. ¿Y qué es lo que diferencia quizás a las personas en cuanto a ser algunas más vulnerables? En este caso, bueno, estamos hablando más de los adolescentes, que los hace más vulnerables a poder presentar este tipo de cuadros depresivos frente a un mismo hecho, que quizás ante un duelo, por ejemplo, hay personas que de repente pueden reaccionar de una forma más tranquila y otros, como usted mencionaba, no aceptan la pérdida y esto lo llevan consigo y se agrava, ¿no? O sea, ¿qué hace que algunas personas realmente puedan salir de esto y otras no? Personas que no son resilientes. La resiliencia es un tema muy importante que hay que manejar en el transcurso de la vida de la persona, la capacidad de sobreponerse a ciertos impactos emocionales. Pero la persona resiliente debe contar con unas características. La primera, flexibilidad. La persona debe aprender desde el hogar que no todo el tiempo va a tener la razón. Esa es la flexibilidad, que nos aleja de la terquedad. Una persona terca es conflictiva. Y segundo, la adaptabilidad. ¿Qué nos dice la adaptabilidad? Modificarte temporalmente para encajar en una situación actual. Pero adaptabilidad no significa resignarte. Entonces, si nosotros les enseñamos a nuestros hijos, cuando pase tal situación, momentáneamente te tienes que adaptar para poder vivir en esa realidad, pero no significa que te resignes, hijo. ¿Por qué? Porque ese sueño de ser profesional, de ser grande, no lo vas a eliminar. Sencillamente, has hecho una pausa hasta que puedas encontrar una ventana, una puerta que se abra. Pero estamos creciendo en una cultura consumista totalmente egocéntrica, que lamentablemente muchos medios de comunicación promueven eso. Hoy en día el ser humano vale por lo que tiene. Vemos a nuestros jóvenes desesperados por tener los zapatos de marca, la ropa de marca, el celular de marca. Pero ¿dónde están quedando los valores? ¿Dónde está quedando el valor como individuo? Entonces ya es también responsabilidad de las familias y responsabilidad de nosotros, de rescatar esa esencia humana.
y dejar de darle valor a las personas por lo que tienen. O sea, realmente tiene mucha influencia estos medios externos, ¿no? Que a veces escapan ya a la familia, pero siendo la familia la base de nuestra sociedad y la base de la formación personal, ¿no? De todo individuo, y su desarrollo emocional también tiene mucho que ver con esto. ¿Qué queda a la familia? Creo mucho por hacer. Sé de muchos casos, doctor, y justamente a eso vendría también mi pregunta, de hijos quizás de padres que son separados. No necesariamente estoy diciendo con esto que todos los chicos van a desencadenar en esta situación, pero que a veces cuando pasan estas situaciones, a veces ellos se sienten sin apoyo de ninguno de ambos, porque no solamente es el hecho de separarse, sino que si sobrellevaran una buena vida ambos padres separados, quizás los hijos podrían conducirse bien. Pero cuando cada uno se ocupa de su nueva pareja o de su nuevo grupo o de lo que tiene de sus intereses y deja a los hijos solos, entonces también puede ser esto una causa. Así es. Mira, primero que terminar un vínculo afectivo, un vínculo de pareja, no implica romper el vínculo paternal. O sea, nada tiene que ver separarse como esposos a separarse de los hijos. Pero lamentablemente claro. hay personas que atraviesan una separación, un divorcio y también se separan de los hijos. Eso sí está mal. ¿Por qué? Porque nuestros niños, nuestros jóvenes, se van alimentando en los hogares de aquellos, vamos a llamarlo así, significados que los padres van colocando en ellos. De aquellos valores, de aquellas frases bonitas: hijo, eres inteligente, eres valiente. Pero imagínate si este joven, este niño, se queda sin ese sustento afectivo. Claro. Ya no espera nada. Ahí viene la desesperanza. Esa persona que ya no espera nada, ¿qué va a generar en el tiempo? Un proceso de aniquilación. Porque lo que no tiene proyecto, lo que no tiene nada que seguir a futuro, se aniquila. Recordemos nuestro proceso natural, una célula. Una célula nace con un impulso de vida. ¿Qué le dice el impulso de vida a la célula? Tienes que crecer, reproducirte, extenderte, evolucionar. Y después que ha terminado todo ese proceso, la célula, como ya no espera nada más, activa el proceso de envejecimiento, la autodestrucción. ¿Y qué ocurre con eso? No es otra cosa que la pulsión o el impulso por morir. Entonces vemos jóvenes, vemos adultos con ese impulso también por morir. Miren esta época del COVID. ¿A cuánta gente se le dijo no salgas porque te puedes morir? ¿Y qué pasaba con esas personas que desautorizaban, con esas personas que salían? Si nosotros nos ponemos a investigar, muchas de esas personas tienen problemas en concretar esos procesos. Tienen problemas para proyectarse. Tal es así que cuando investigamos incluso los accidentes de tránsito, decimos que muchos accidentes de tránsito realmente no han sido accidentes. Estaban relacionados ¿a qué? A un intento por hacerse daño. Esta persona atravesaba una depresión, esta persona de repente la habían despedido. ¿Y qué pasa con esta persona? Sabía que no tenía que tomar, sabía que no podía conducir a esa velocidad y lo hacía. Entonces es necesario entender dentro del grupo familiar que la presencia de los padres es muy importante. Ya lo decía por ahí Winnicott y tantos teóricos, que el niño debe estar rodeado y sustentado por los padres. ¿No? Lo mencionaban así, el sujeto debe estar rodeado, debe recibir el afecto de los objetos. Pero también depende de cómo los objetos se relacionen entre ellos. Un niño debe recibir el sustento afectivo de los padres, pero también debe ver que sus padres se traten bien. Pero lamentablemente, mira qué es lo que ocurre en la sociedad. Nos enseñan que el núcleo de la sociedad es la familia. Pero no nos enseñan a vivir en familia, ni mucho menos nos dicen que la familia proviene de una pareja. No llevamos en nuestros medios, en nuestro sistema educativo, cómo ser pareja, cómo ser bueno con uno mismo, cómo aprender a vivir con uno mismo. Entonces, sí, toda una educación psicológica, doctor. Cultura psicológica, es lo que nosotros necesitamos. ¿No? Y aprovechar este medio para transmitir a las personas que están escuchando. Sí, doctor, por favor. Encargados de la salud mental son los psicólogos.
no es el influencer, no es el youtuber, no es la vecina, no es el conductor de televisión. Los únicos que pueden hablar de emociones, de procesos mentales son los psicólogos. Entonces aquí tenemos que irradiar esta cultura psicológica, que la gente entienda. Y hay cosas que sencillamente no lo pueden manejar por desconocimiento, pero sí los profesionales de la salud mental. Muchas gracias, doctor. Esperamos tener una nueva oportunidad de poder conversar con usted y qué bueno que haya usted precisado en que la atención siempre debe darla a un psicólogo y que la gente no se puede negar también a tener esa oportunidad de tener una consulta psicológica, ser asesorados cuando vemos que a un ser querido, que nosotros mismos estamos pasando por una etapa difícil. O sea, no tener miedo de ir al psicólogo, porque muchos piensan que no, es que ya yo lo puedo solucionar o que no es necesario, no es tan grave. O sea, no minimizar. Está cambiando la cultura también aquí en el país. Hay muchas personas que ya han tomado conciencia que el psicólogo no solamente es para trabajar algún problema crítico que tengan, sino algunas personas van al psicólogo, sí, claro, porque quieren contar algo que de repente no se lo pueden contar un amigo o algún familiar. Ya también por ahí hay un grupo de personas que está cambiando esa visión con respecto a la psicología. Muchas gracias, doctor Fernando Espejo Leiva. Muchas gracias. Hasta una nueva oportunidad. Ha sido muy interesante. Gracias. Buen día. Hasta luego. Buen día. Hasta luego. 2 de la tarde y ya nos quedan pocos minutos, pero vamos a tratar de aprovechar todo este tiempo que tenemos ya restante en Psicotema Perú. Nos vamos a ir a un corto bloque informativo. Más de 150 profesionales de la psicología asistieron al curso de precolegiatura, siendo este un requisito indispensable que les permite incorporarse a la orden profesional. La charla se realizó los días 21 y 22 de septiembre en 2 grupos de 4 a 7 de la noche. Los ponentes son el doctor Dimas Achawi Mora con el tema Ley del Psicólogo y sus Derechos Laborales y la psicóloga Mabel Burga Tequén con el tema ética y deontología del psicólogo. Así es como se viene desarrollando este curso tan importante para poder luego adquirir la tan ansiada colegiatura que se viene haciendo ya desde lo que va la pandemia. Ya son más de 700 profesionales que se han logrado colegiarse. Y el decano del Consejo Directivo Regional 1 de Lima y Callao, el doctor David Villarreal Huertas, dio una entrevista a un medio de televisión donde se refirió al perfil de un pedófilo. Él expresó que todos pueden ir a un tratamiento, pero no todos pueden ni tienen la capacidad de poder resolverlo. Sin embargo, siempre se debe acudir a un tratamiento psicológico en estos casos. Él habló también de la prevención para que las personas sean víctimas de estos pedófilos que están siempre a la busca y a la caza de víctimas de acuerdo también a la situación y al entorno que estén viviendo. Vamos a escucharlo. A los niños hay que protegerlos dándoles una buena educación sexual desde la familia, ¿no? Indicándoles que nadie tiene el derecho y nadie puede tocar su cuerpo, sus partes íntimas, enseñarles de que esas partes íntimas son solamente de ellos y ningún familiar adulto, por más que le diga que nos quiere mucho, que nos quiere dar un caramelo, un chocolate, un premio, puede tocarnos. Y en cuanto alguien quiera tocarnos, dar la voz de ayuda, hablar fuerte, decir, no me toques mis partes íntimas, ¿no? Y esto hay que reforzarlo, por decir de alguna manera, con narraciones infantiles, con cuentos, con canciones, para que el niño pueda entender y tener en claro que nadie tiene el derecho a tocarlo, y que ni bien quieren tocarlo o le están haciendo proposiciones, debe avisar. Por eso la comunicación entre el padre e hijo, la confianza entre el padre, la madre y los hijos está en primera línea, porque si un niño nos tiene confianza, no va a ceder, va a avisar, porque estos señores los seducen, les dicen que esto es un juego entre ellos dos, que no deben avisar a los padres, o los amenazan también. Pero si hay un buen diálogo, una comunicación entre ambos, esto no va a ocurrir y van a avisar. Bien, eran palabras del decano del Colegio de Psicólogos de Lima y Callao, el doctor David Villarreal Huertas.
Y por otro lado, establecer espacios de comunicación en esta etapa de pandemia, cuando se atraviesa por problemas de estrés principalmente, fortalece la relación de pareja. Así lo recomendó el psicólogo Ángel Paz Jesús en el anterior programa Psicotema Perú, cuando hablamos justamente del tema de la crisis de pareja en temas de pandemia. Y bien, recordarles 2:04 p.m, que se siguen desarrollando las conferencias de forma gratuita para que todos los colegiados puedan actualizarse. Y estas conferencias están dirigidas no solo a los psicólogos colegiados, sino también a estudiantes egresados de psicología. La inscripción y la certificación es gratuita para estas conferencias. Hoy, miércoles 23, de 7 a 9 de la noche, tenemos el tema Neurobiología del trauma del abuso sexual infantil a cargo del psicólogo Luis Harvey Bravo Pérez. Mañana, cómo iniciar la intervención conductual en teleasistencia, estrategia para niños con compromisos de desarrollo, a cargo del psicólogo John Franco Tejada Flores. El lunes 28 de septiembre, el tema es Impacto psicológico del COVID-19 y el papel de la telepsicología, con el ponente, el psicólogo que lo tuvimos hoy en la primera parte del programa, Óscar Bedregal Utrilla. Él tiene a cargo entonces el tema Impacto psicológico del COVID-19 y el papel de la telepsicología. Y el martes 29 de septiembre, los cambios en los procesos de reclutamiento y selección de personal post-COVID-19, a cargo de la psicóloga Juliana Uribe Liberato. Recuerden, amigos, entonces, que las inscripciones para estas conferencias son gratuitas, así también como los certificados. Y recordarles que nuestras líneas telefónicas a cargo de nuestros profesionales de la psicología que es voluntario, este trabajo continúa desarrollándose en los horarios de 9 a 1 de la tarde, de 1 a 5, y de 5 hasta las 9 de la noche. Es todo un grupo que se ha organizado para poder atender de manera espontánea a todos los pacientes o no, personas que necesitan ayuda psicológica. Ellos están a su servicio, así que no olvidemos que podamos llamar a más de 100 teléfonos que figuran en el Colegio de Psicólogos de Lima y Callao. Están en nuestra página de Facebook. Recordarles el CDR1 Lima y Callao, con dirección en Santa Domitila, en el Cercado de Lima. Y también en nuestro Twitter, @CPSP Lima y Callao, porque este programa también ahora en Twitter, en nuestra página web también, por favor, a todos los colegiados, sírvanse ingresar para que vean todas las informaciones correspondientes que se están realizando en la gestión del Colegio de Psicólogos de Lima y Callao. Recordarles, por favor, acudamos. Hoy día los 2 especialistas han tenido aportes realmente maravillosos para poder prevenir todo lo que es el suicidio. Y recordarles siempre que se cuiden mucho, que prevengan también nuestra salud física, porque esto aún no ha terminado, así que por favor les pedimos desde ya seguir cuidándonos, seguir las indicaciones que nos han dado, y tampoco no nos pongamos ansiosos por las noticias que recibamos, más bien preocupémonos más en prevenir, en seguir haciendo la misma rutina, sin que pueda alterar también ya nuestras vidas, porque ya bastante nos hemos alterado. Entonces tratar de manejar un poco nuestro estrés y ya hacer como un hábito esto, ¿no? O sea, hacer un hábito el cuidarnos siempre para evitar mayores problemas en nuestra salud. Y por favor, hoy día coincidieron, como les decía, los especialistas en recomendar a todas las personas que necesiten ayuda psicológica lo hagan a través de un psicólogo, que vayan a un profesional de la salud mental. Se los pedimos, por favor, para que puedan tener ustedes una respuesta y una asesoría realmente profesional. Y decirles que a través de la línea 113, ustedes lo pueden hacer en el Ministerio de Salud. Allí hay atención psicológica. Ustedes pueden pedir que se les derive no solamente es para el COVID, ¿no? Porque hay gente que lo relaciona el 113 solamente con el COVID. No, ahí ustedes pueden llamar y piden atención psicológica y los van a derivar. Y nuestro Colegio Psicólogo de Lima y Callao, por favor, está atento también a la salud psicológica de las personas, así que no duden en llamar a estos 100 teléfonos que tenemos de los profesionales que están a su servicio.
Muchas gracias, 2:09 al encuentro de un nuevo programa con ustedes y que siempre siga la salud, no solo física, sino la salud mental, en la que debemos preocuparnos todos. Gracias.